Sí, quería hacer una pregunta. Cuando has hablado precisamente de la evaluación de los docentes, bueno, has comentado que eres más partidaria de hacerla a través de grabaciones, de vídeos, has comentado un sistema que se lleva a cabo en el estado de Virginia. Entiendo, por lo tanto, que no estarías tan a favor de otro tipo de evaluaciones o solo como un elemento más, como las que han llevado a cabo o han propuesto algunos otros investigadores. Nosotros tuvimos la oportunidad aquí en el INE de tener a Jonah Rokoff, nos presentó el estudio que hizo conjunto con Raj Chetty y John Friedman, y de valorar, hacer una estimación, aprovechándose de los paneles de los que tú has comentado, del valor añadido profesor a profesor. ¿Ese tipo de evaluaciones a ti no te parecería tan positiva o solo como un elemento más? No, disculpa, todo lo contrario. Yo lo que dije es, el valor agregado del docente en función de los aprendizajes es el factor que más explica el desempeño docente. Por lo tanto, toda evaluación de docente debe tener ese componente. Lo que decía es que por lo menos en América Latina todavía estamos lejos de lograr eso, porque parece que medir el resultado de aprendizaje de todos los niños en varios grados consecutivos, incluso en los países donde tenemos los exámenes, los sistemas pues de evaluación más desarrollados, como en Chile, en Brasil, donde se miden, por ejemplo, todos los niños se miden en grados 4, 6, 8, y necesitaríamos que fuera 4, 5, 6, 7 y 8. Y eso es una inversión grande. Sería lo ideal. Entonces, dado los recursos, eso. Combinado a eso, vamos a decir, la segunda, el estudio, yo creo que más reciente y más contundente, es el estudio que financió la fundación de Bill y Melinda Gates en Estados Unidos, que se llamó el Measures of Effective Teaching, donde realmente lo que hicieron fue medir qué instrumentos de evaluación docente estaban más relacionados con el valor agregado del alumno. Entonces, de los instrumentos que no miden valor agregado al alumno, que es lo que en el fondo nos interesa, ¿cuál está más asociado? Es esta medición que hace el docente. No es sus años de experiencia, no son esas otras variables. Entonces, y tampoco es hay otra que es muy prometedor, dicen ellos, pero que no la han explotado suficiente, y tiene que ver con lo que dicen los propios alumnos del docente. Si el docente, por ejemplo, encuestas como si aprendí algo nuevo, no si me trata bien, ¿no? Pero si aprendí algo nuevo, si el docente me desafía a hacer cosas, si me apoya para lograr los objetivos de aprendizaje, esas parecen ser prometedoras. Y la otra que la investigación muestra es que la opinión de los directores, que uno entra en cualquier escuela y el director sabe cuáles son buenos docentes. Entonces, en verdad lo que quería decir, y no me expresé muy bien, ahora lo veo, es que una buena evaluación docente debe tener todos estos componentes, y además le da un aire de transparencia al docente. También visitas no anunciadas. Entonces, por ejemplo, en el Distrito de Columbia, que ha hecho una evaluación muy rigurosa, hay un factor que tiene que ver con el valor agregado, la medición de aprendizaje. Hay un factor que es visitas de un experto. Se han contratado una serie de lo que ellos llaman master teachers, o sea, profesores expertos en observar, y se los entrenó para observar y dar una opinión. Y al principio se conversó mucho de ir al menos 5 veces, y los docentes resistían mucho a eso, porque sentían que me van a venir a ver 5 veces, y lo que quieren es asegurar que una vez yo lo haga terrible. Y más bien la administración pensó que 2 veces, que todas las personas tenemos un mal día, y si nada más te ven 2 veces, puedes tener un mal día y eso va a pesar 50% de tu nota en esa área. Entonces, que 5 veces, si tenías un mal día, eso era solo un 20%. Entonces, hablar con los docentes, involucrarlos y explicarles cuáles les genera mucha validez al instrumento que opten ustedes a hacer. Pero hay que ser como muy sensato, y también tratar de reconocer que ninguna de estas evaluaciones en sí es puramente objetiva. Porque también los alumnos tienen malos días y pueden tener, no sé, puede haber ladrado el perro afuera cuando estaba toda la clase tomando, y eso los distrajo, y entonces el pobre docente sufre toda una penalidad, ¿no? Entonces, una combinación de factores. Muchas gracias. Yo no me resisto a hacer una pregunta, aprovechando la presencia de la doctora Vega. Una de las gráficas que más me ha llamado la atención, y ha habido muchas excelentes, ha sido la relativa a el impacto evolutivo, digamos, a lo largo del tiempo, de los primeros 3 años de la vida de los niños, el impacto del nivel socioeconómico y sociocultural de las familias.
Se ha dicho hasta la saciedad en los entornos de países socialmente avanzados sobre la importancia de la escolarización temprana, de la educación infantil, de la primera infancia y de las políticas correspondientes. España, hace aproximadamente 20 años, es decir, en la década de los 90, dio un impulso notable a las políticas de educación infantil, de escolarización, de educación infantil, de tal manera que en torno al 96, creo recordar, teníamos ya una tasa de escolarización para niños de 3 años superior al 80%. Y había comunidades autónomas que tenían del orden del 90%. 20 años después nos encontramos con que ese no parece que haya sido un factor favorecedor de la calidad de los aprendizajes escolares de los alumnos. Cuando hacemos un análisis crítico de la historia reciente de nuestra educación, nos percatamos de que uno de los grandes problemas disponemos de unas burocracias maduras capaces de resolver los problemas de escolarización, problemas masivos, con éxito. Pero probablemente una de las cosas de las que adolecen nuestras políticas, y de un modo transversal, es que no son intensivas en conocimiento, es decir, no están apoyadas suficientemente en evidencias. Usted ha citado que efectivamente no basta con escolarizar tempranamente o de cualquier manera, entre comillas, a los pequeños infantes, sino que tienen que hacerse de una perspectiva de políticas de calidad. Yo le pido, por favor, que amplíe un poco más la noción de esas políticas de calidad que está detrás de su afirmación. Wow, esa es una pregunta. Hay todos libros y tratados sobre eso, pero también hay muchas, vamos a decir, áreas que no están tan claras, pero bueno, voy a aventurarme. ¿A qué nos referimos con calidad en programas de desarrollo infantil temprano? Bueno, hay una cierta conocimiento de la neurociencia, de cómo aprenden los niños y de cómo se va desarrollando el cerebro en esta edad temprana. Y sabemos, por ejemplo, de la importancia de la comunicación oral, de la parte afectiva. Niños que, por ejemplo, desde los primeros meses están muy cerca de la madre o del cuidador, porque puede ser el padre, puede ser una persona no biológicamente relacionada, pero que les da afecto y cariño y los toca, tienden a tener un mejor desarrollo infantil y estar más estabilizados emocionalmente. Hay mucha evidencia de lo que los investigadores en otra parte de Harvard, no donde yo estudié, del Centro de Desarrollo del Niño, han llamado el toxic stress, estrés tóxico, lo cual es bien prevalente en nuestra región, donde tenemos altos grados de pobreza, marginalidad y violencia en las zonas urbanas pobres, sobre todo. Y es el estrés que sufren los niños al ver la violencia a la mujer, al ver la violencia misma a los propios niños, a esa carencia de un ambiente tranquilo, afectivo. Todo eso es impresionante, el impacto que tiene en los aprendizajes, porque tiene un impacto en la habilidad del chico en desarrollar su cerebro y sus habilidades socioemocionales no cognitivas adecuadamente. Entonces, en ese sentido, los programas de desarrollo infantil tienen que proveer un ambiente donde haya esta estimulación cognitiva, afecto, nutrición. El valor de la nutrición es sumamente importante, y nosotros tenemos en nuestro país altas tasas todavía de stunting, de lo que es crecimiento inadecuado, o sea, deficiencias en la talla. Y, por ejemplo, medir eso, o sea, un programa de desarrollo infantil temprano debería estar midiendo la talla del chico, dando información a los padres sobre lo que es nutrición adecuada para las edades tempranas, o interviniendo directamente. O sea, los programas más exitosos que mejor han sido evaluados también, porque tienen
gran trayectoria, por ejemplo el Head Start en Estados Unidos, el Abecedario de Carolina del Norte, fueron programas que fueron orientados a chicos muy pobres, muy marginados, con todo tipo de intervenciones comprensivas. Entonces son programas que no es solamente un programa educativo, es un programa que reconoce que el niño en sus edades tempranas necesita buena nutrición, un ambiente afectivo adecuado y estable, y sí estimulación también cognitiva y del aprendizaje. Espero que se guste. Pues muchas gracias, doctora, y hemos estado verdaderamente encantados de poder haber disfrutado de esta exposición tan completa y tan útil para nuestra problemática actual. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias.